Muy buenas noches, Iglesia del Señor, que nos estamos viendo a través de las redes sociales. En este día, sábado 8:05 aproximadamente, queremos compartirle la palabra del Señor desde sus casas, queridos hermanos, desde la comodidad de sus casas, sabiendo de que Dios está siempre con nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y también es bueno escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Una palabra viva, eficaz, una palabra que trae transformación, trae cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hoy nuestro tema principal también es Jesús sana al ciego Bartimeo, ¿verdad? Y para ello vamos a comenzar, queridos hermanos, a poder leer la palabra de Dios. Pero vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias te damos. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, porque tú hasta ahora nos mantienes con vida, con salud, porque tú eres, Señor, nuestro protector. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Tú eres nuestro castillo, nuestra torre alta, Señor. Gracias, Padre Santo, por la iglesia, Señor, porque tú siempre, Padre Santo, Señor, estás con nosotros. Tu mano poderosa nunca se ha apartado de nosotros. Más bien nosotros, Señor, a veces nos apartamos, a veces nosotros, Señor, no buscamos tu rostro, pero tú eres fiel y justo para cada uno de nosotros. Porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que trae propósito, trae cambio, Señor. Gracias, Padre Santo, y que esta enseñanza, Señor, de esta sanidad que tú hiciste en aquel siglo, Padre Santo, sea de bendición para nuestras vidas, llena de fe, llena, Señor, de esperanza para cada uno de los que estamos escuchando, Señor, para nuestros hijos, para nuestros esposos, para nuestras esposas, Señor, para toda la familia, Señor, que está allí, Padre Santo, Señor, atentos, apercibidos como las vírgenes prudentes, para poder, Señor, recibir ese rico manjar, Señor, en la profundidad, en nuestro espíritu, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios, queridos hermanos, en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra del Señor, queridos hermanos. En este conjunto de versículos, queridos hermanos, trataremos acerca de la sanidad del ciego Bartimeo. Bartimeo, cierto, vivía en Jericó, según el texto bíblico más o menos. Entonces, Bartimeo, queridos hermanos, un judío israelita, era un hombre de una familia, según algunos autores prominentes, de una familia acomodada, ¿verdad? Pero tenía una debilidad en su cuerpo. Tenía algo que le detenía, que le retenía cumplir algunos propósitos en su vida como persona, ¿verdad? Él era ciego, ¿verdad? Era ciego. Entonces él no podía hacer muchas cosas ni trabajar. Entonces era un hombre
pobre, y su única necesidad para conseguir dinero quizás era mendigar, ¿cierto? Mendigar todo el tiempo en su vida, fue un mendigo, queridos hermanos. Entonces él escuchaba, ¿cierto? Sus oídos estaban bien y él escuchaba lo que acontecía en aquel pueblo de Jericó, ¿verdad? Y sabemos que Jesús siempre estaba predicando la palabra de Dios en todo ese territorio de Jerusalén, de Capernaum, de Galilea y también de Jericó. Entonces él había escuchado acerca de Jesús, acerca de las sanidades, de los milagros que Jesús estaba haciendo en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces vemos ahí, hermanos, que este ciego, hermanos, había escuchado acerca del mensaje de salvación, el mensaje de sanidad de Jesús, ¿verdad? Y sabía que él era el hijo de David, o sea, el Mesías, aquel que iba a venir, ¿cierto? Entonces él estaba como todos los días quizás mendigando, y también estaba en ese lugar, en ese tiempo preciso, con propósito, hermanos, para recibir lo que él siempre soñaba, siempre atesoraba, ¿verdad? De recobrar la vista. Entonces, para Dios no hay nada imposible, todo es posible cuando realmente uno está en el lugar preciso, en el tiempo preciso del Señor. Así como nosotros hemos estado en el tiempo preciso, en el momento preciso para poder recibir sanidad, recibir salvación, recibir un regalo de Dios, un don de Dios, un ministerio, etcétera, etcétera. Entonces, en Dios tenemos esperanza, en nuestro Señor tenemos esperanza, ¿verdad? Entonces, la palabra nos dice que Bartimeo estaba junto al camino, ¿verdad? Y justamente pasaba por ahí Jesús Nazareno con sus discípulos, ¿verdad? Para poder cumplir los propósitos que Dios le había encargado a Jesús, ¿verdad? Y en eso, pues, cuando Jesús pasaba por ese lugar, venía una gran multitud, ¿verdad? Porque la fama de Jesús era grande, ¿verdad? Todo el mundo le seguía, ¿cierto? Para escuchar la palabra de Dios, para escuchar acerca del reino de Dios, para escuchar acerca del Padre, acerca de las cosas venideras, ¿verdad? Que mucha gente estaba interesada acerca del futuro, ¿cierto? Porque el pueblo judío está esperando a un Salvador, al Mesías, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Bartimeo, como era ciego, no podía ver, pero sí podía escuchar, y escuchaba una gran multitud que venía, la algarabía y todo lo demás. Entonces quizás preguntó qué pasaba, qué sucedía. Entonces le dijeron que era Jesús de Nazaret. Entonces él, ni corto ni perezoso, como todo hombre o mujer con gran necesidad, clamó a gran voz, ¿cierto?, a Jesús, ¿cierto?, ¿verdad? Esa gran necesidad que sale de lo profundo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para clamar, ¿cierto? Para que pueda Jesús, ¿verdad?, hacernos caso. Y este hombre, este judío, Bartimeo, clamaba a gran voz. Decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿cierto? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Entonces, como él constantemente pronunciaba esas palabras para que Jesús le haga caso, los discípulos, la gente que estaba alrededor de él, ¿verdad?, mandó con autoridad callarle, porque estorbaba al maestro, estorbaba los propósitos de Dios, estorbaba el avance del maestro, ¿verdad? Pero él insistente, él clamaba a Jesús, clamaba y clamaba, ¿verdad? Entonces todo aquel que clama, escucha. Todo aquel que clama, recibe. Todo aquel que es insistente va a recibir algo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Jesús escuchó desde el profundo de su corazón este llamado, de esta de gran necesidad, ¿cierto? Porque este hombre tenía una gran necesidad, y Jesús tenía compasión de este hombre, de este ciego, ¿verdad? Entonces Jesús se detuvo, lo mandó a llamar. Los discípulos, la gente, lo trajeron a Jesús. ¿Y qué le dijo? Le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu situación?
¿cierto? ¿Cuál es tu Señor? Estoy ciego. ¿Qué quieres? Señor, yo quiero recobrar la vista. Señor, yo quiero ver. Señor, yo quiero ver la creación de Dios, quizás quiero ver a mis padres, quiero ver a familia, quiero ver cómo es la naturaleza, cómo es el poder de Dios, cómo es todo esto. Entonces Jesús le dijo, entonces recibe la vista, recobra la vista, ¿cierto? Entonces este hombre recobró la vista, ¿verdad? Tiró el manto y vino a Jesús y recobró la vista, y este hombre recibió ese tesoro grande para él, ¿cierto? Que recobró la vista, y él pudo ver a Jesús, pudo ver a mucha gente, ¿verdad? Y entonces él le siguió sus pasos del maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sintió ese grande amor, esa compasión, esa misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Y él siguió al maestro donde él iba, ¿verdad? Esa es la recompensa, ese es el agradecimiento cuando Dios, nuestro Señor, hace algo por alguien, ¿verdad? Y no solamente este ciego Bartimeo, sino muchos también glorificaban a Dios y comenzaron a seguir al maestro, ¿verdad? Por su amor, por su dedicación, por lo que él hizo, ¿verdad? Y más aún lo que viene más adelante, ¿verdad? El futuro, ¿cierto? No un futuro incierto, sino un futuro estable, un futuro del reino de Dios, ¿verdad? Y sus promesas, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en primera parte vamos a ver acerca de Jesús, el hijo de David, ¿cierto? Porque este hombre, Bartimeo, le llamó hijo de David, ¿verdad? Mesías prácticamente. Entonces son promesas anunciadas del Antiguo Testamento. Entonces vamos a leer, queridos hermanos, juntos desde sus casas, ¿verdad? Y damos gracias al equipo de estudio, cámara de grabación por esta gentileza, hermanos, de apoyarnos, ¿verdad? Lo bendecimos también. Entonces Isaías 11:1 dice así la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. El 2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, ¿verdad? Entonces este retoño de Isaí es el hijo de David, ¿cierto? ¿Y quién es el hijo de David? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El 11:10, Isaías 11:10 dice así la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa, ¿verdad? Entonces en la palabra de Dios nos dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios envió al retoño de Isaí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente pueda buscarlo y pueda recibir lo que ellos necesitan, ¿verdad? Como el ciego Bartimeo. ¿Qué necesitaba el ciego Bartimeo? No solamente recibir la vista, ¿cierto? Sino también ser salvo, ¿verdad? Y ese es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento acerca del Mesías. En Isaías 61:1 también una grande promesa también que fue anunciada, pero también se cumplió en el Nuevo Testamento. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. El 3 dice así: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, ¿verdad? Qué hermosa la palabra de Dios, hermanos, que nos dice, que nos da esa esperanza, ¿verdad? Una esperanza ya cumplida en el Nuevo Testamento y cumplida en este siglo XXI, hermano, que nosotros somos plantío de Jehová, esperanza de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos una esperanza estable allá en los cielos, hermano. Nuestro galardón está allá en los cielos, ¿verdad? En Jeremías 23:5, ¿verdad?
23:5 dice así la palabra de Dios, hermanos, acerca de las promesas futuras, ¿cierto? De la promesa del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y en estos tiempos también. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, ¿verdad? Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Son promesas, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que se cumplió en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Para gloria de Dios, ¿verdad? Y en Él tenemos que estar confiados, ¿verdad? Confiados. Queridos hermanos, son promesas anunciadas. El Mesías, ¿verdad? Prometido, el hijo de David, ¿verdad? En Mateo 12:23, ¿cierto? Dice así: y la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, tiempo cumplido, ¿cierto? ¿Cierto? En el Antiguo Testamento se cumplió acerca de que Jesús es el hijo de David también, ¿cierto? Aquel Mesías esperado, aquel Mesías que había sido anunciado desde el Génesis, ¿verdad? Y se cumplió en el Nuevo Testamento, amén, acerca de la llegada de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 15:22 dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, ¿verdad? Entonces a Jesús tenía este título de hijo de David, o sea, un título del Mesías, ¿cierto? Y otro punto importante es que Jesús siempre mostró misericordia a su pueblo, ¿cierto? Al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino también a toda la humanidad. Y la gente iba delante, y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿verdad? Entonces Jesús estaba entrando a Jerusalén, hermanos, y toda la gente le decía, Hosana al hijo de David. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? O sea, alabanzas al Señor, alabanzas al hijo de David, alabanzas al Mesías prometido, ¿verdad? Entonces Jesús, el hijo de David, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que siempre cuando los reyes, ¿cierto? Después de David, o sea, la descendencia de David, Josafat, por ejemplo, fue un rey que estaba en gran aflicción porque su pueblo estaba a punto de ser atacado, humillado prácticamente por el pueblo enemigo. Entonces él clamó ¿a quién? A Dios, y le dijo, Señor, acuérdate de mi padre David, que estuvo contigo e hizo conforme a su corazón, y que te adoró y que estuvo contigo, Señor. Acuérdate de tus misericordias, porque soy también un hijo de David, ¿verdad? Entonces Dios concedió la petición de su corazón, y este hombre, Bartimeo, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios, porque tenía conocimiento, ¿verdad? Él también clamó por esta gran necesidad, ¿cierto? De recobrar la vista, y llamándolo a Jesús, ¿cierto? Hijo de David. Un título, ¿cierto? Muy grande, hermoso, ¿cierto? Del Mesías. Amén. Que Dios me los bendiga, iglesia del Señor, por escuchar la palabra de Dios constantemente, ¿verdad? Entonces Jesús tenía una gran compasión, tenía misericordia por el pueblo de Dios, ¿cierto? En una de las series acerca de las bienaventuranzas también hemos ya le dado ese punto importante acerca de la misericordia de Dios, que son grandes, que son hermosas, ¿verdad? En Mateo 9:36 habla así la palabra de Dios, y al ver las multitudes, o sea, Jesús al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Entonces él tuvo misericordia del pueblo de Israel, porque andaban perdidas, andaban descarriadas, andaban desamparadas, porque no tenían un pastor. Entonces por eso que él dijo, yo soy el pastor de pastores, yo soy el príncipe de pastores, nuestro Señor Jesucristo, que vino para poder juntar al pueblo de Israel y también al pueblo que es la iglesia del Señor,
¿verdad? En Mateo 14:14 también habla acerca de la misericordia de Dios, la misericordia del Señor. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos, ¿cierto? O sea, Jesús tenía misericordia de todos los que estaban afligidos, aquellos que estaban enfermos, ¿cierto? Atormentados por los espíritus inmundos, malignos. Entonces, para eso vino también, para libertar a los que estaban oprimidos, a los que estaban enfermos, etcétera, etcétera, queridos hermanos. O sea, Jesús tuvo una gran compasión por la humanidad, ¿cierto? Por el pueblo de Israel también. Entonces vemos, queridos hermanos, ahí que este ciego, hermanos, tuvo una fe grande, una fe que movía montañas, ¿verdad? Que clamó a grande voz porque sabía que Jesús podía hacer algo grande en su vida, que Jesús podía cambiar su destino, cambiar su vida, hermanos. Entonces clamó con esa fe grande, con esa fe que mueve montañas, ¿verdad? Y esa es la fe en Cristo Jesús que cada uno de nosotros debemos de tener. Una esperanza en Cristo. En Juan 3:15 dice así la palabra de Dios. Queridos iglesia, el Señor, ahí que ustedes me están viendo en las redes sociales, también con sus Biblias, o ahí en la pantalla de la parte baja, dice así: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15, hermanos. O sea, tenemos que creer en Jesús, ¿verdad? Para tener vida eterna y no tener condenación, ¿cierto? En Juan 5:24 dice así la palabra del Señor, nuestra fe en Cristo Jesús. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, queridos hermanos, nosotros hemos pasado por creer en Jesús de muerte a vida, ¿cierto? Como este ciego Bartimeo pasó de muerte a vida, de recibir también la salvación, no solamente la sanidad, sino la salvación. En Juan 11:25 dice así la palabra del Señor: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces Marta tuvo fe en Jesús, tuvo confianza en el Maestro, confianza en el Mesías, confianza en el Hijo de David, ¿verdad? En su Salvador. En Juan 12:46 dice: yo, la luz, ¿cierto? Yo soy la luz. Yo he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que tiene la luz nunca va a permanecer en tinieblas, porque hemos recibido esa luz grande que es nuestro Señor Jesucristo, una luz inaccesible, una luz que, hermanos, para todo aquel que cree la palabra, todo aquel que cree en el Hijo de David, todo aquel que cree en el Mesías, que cree en el Hijo de Dios, ¿cierto? Jesús de Nazareno, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, Jesús es la luz del mundo. Y nosotros hemos creído, entonces nosotros no pertenecemos a las tinieblas ni permanecemos en las tinieblas, sino pertenecemos a Jesús, a Dios, y estamos en la luz del Señor, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, en Juan 20:31 dice así la palabra del Señor. Ahí dice así: pero estas se han escrito, ¿cierto?, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el Cristo. Jesús es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, es Dios también, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 10:9, ¿cierto? En Romanos 10 tenemos una palabra profunda, estable, ¿cierto? Que está en la roca, que es Cristo Jesús. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, nos estamos fundamentando más, ¿cierto?, acerca de quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, la fe en Cristo, ¿verdad? No solamente es recibir un milagro, recibir una sanidad, sino es permanecer en la palabra, seguir al Maestro, como el ciego Bartimeo, que siguió al Maestro, siguió las pisadas del Maestro, ¿verdad? Entonces nosotros estamos avanzando
en estos tiempos difíciles, tiempo de pandemia, de emergencia sanitaria, ¿cierto? Muchos están dudando acerca de la fe en Cristo, muchos cristianos, ¿cierto? Pastores, líderes quizás, pero hermanos, nosotros no tenemos que quitar la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos que desestabilizarnos por estas cosas que vienen. La Biblia nos dice que van a venir cosas peores, entonces nosotros tenemos que más aún aferrarnos a la vida verdadera. Tenemos que asentarnos más y profundizarnos más en la roca que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces no tenemos que doblegarnos ante la adversidad, no tenemos que doblegarnos ante las situaciones, ¿verdad? Tenemos que poner esa fe, estabilizarnos en la palabra de Dios. Problemas van a venir, pruebas van a venir, queridos hermanos, pero tenemos que permanecer en la roca que es Cristo Jesús, porque nuestra casa espiritual no está en arena, sino que nuestra casa espiritual, queridos hermanos, está en la roca para vida eterna, ¿verdad? Porque nuestra esperanza está arriba en los cielos, ¿verdad? Y nuestro futuro está allá en los cielos. Las promesas especiales, queridos hermanos, en el Señor, ¿verdad? Salmos 3:19, en el Salmos 8:9, dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, queridos hermanos. O sea, tenemos en nuestro Señor tenemos grandes cosas, ¿verdad? Porque su nombre es grande en toda la tierra, ¿cierto? Son promesas grandes, ¿cierto? Entonces, en el Salmo 32:10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. En el Salmo 125:1 dice así la palabra del Señor, ¿verdad? En el Salmo 125:1 dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, queridos hermanos. El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he confiado, en quién he creído. Y también esa debe ser nuestra posición. Nosotros sabemos en quién hemos confiado, a quién hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, somos hechura de Dios, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, así como este hombre, Bartimeo, tenía una gran necesidad de recibir la vista, ¿verdad? Él creyó en Jesús, ¿verdad? Él creyó en Jesús y glorificó a Jesús y le siguió, ¿verdad? Entonces nosotros, queridos hermanos, hemos tenido una gran necesidad y Jesús, nuestro Señor, hermanos, vino para ese propósito de suplir esa gran necesidad de salvación, de sanidad, de estabilidad en nuestras vidas, hermanos, aquí en la tierra. Y entonces, hermanos, hemos recibido ese propósito, ese don de Dios, esa salvación, y por lo tanto tenemos que seguir glorificando a Dios por lo que el Señor cada día hace en nuestras vidas y cómo Dios se glorifica también a través de lo que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Y tenemos que seguirle toda la vida de nuestras vidas, no quejarnos, sino seguir adelante, seguir las pisadas del Maestro. Familia que nos están escuchando, que Dios me lo bendiga y sigamos firmes en el Señor, sigamos firmes en la palabra de Dios. El mundo puede decir muchas cosas, la familia que no tiene a Cristo puede decir muchas cosas, pero nosotros sabemos en quién hemos confiado. En Romanos capítulo 8, 35 hacia adelante, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? El virus, el COVID-19, el Estado peruano, el mundo, la vacuna, absolutamente nada. Nada nos podrá separar del amor del Señor. Más bien tenemos que seguir orando, fortaleciéndonos a través de las palabras de Dios, a través de leer la palabra, de escudriñar la palabra de Dios para poder asirnos más en la vida verdadera, tomarnos más de la mano del Señor, sujetarnos más con la palabra de Dios, ¿verdad? Sabiendo que nuestra casa espiritual está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga, iglesia del Señor. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma,
nos cambia, Señor, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, Señor, para grandes cosas, para hacer grandes cosas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, Señor, por los matrimonios, por los hogares, Señor, por todo lo que estamos confiando en ti, Señor, por todo lo que tú nos das, Padre Santo. Suple nuestras necesidades, tú nos proteges cada día, Señor, cuando salimos a trabajar, cuando salimos, Señor, a las compras, Señor. Padre Santo, gracias por tu protección, por tu cuidado, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande cada día. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos das día a día, que tú nos estás fortaleciendo. En el nombre del Señor, amén, amén y amén. Vamos a saludar en este tiempo también a nuestras familias que nos están siguiendo a través de las redes sociales. También para decirles, hermanos, que estamos nuestras prédicas también están subidas en el canal YouTube. Ustedes pongan ahí Yegna Los Ceros y entonces ahí sale nuestro canal, queridos hermanos, de Yegna Los Ceros, para que ustedes puedan ver nuestras prédicas, ¿cierto? Tenemos un promedio de 52 prédicas, entonces ustedes los pueden ver también y también pueden suscribirse. Entonces vamos a dar saludos a nuestras familias, queridos hermanos, a la familia Correa Gamboa, ¿verdad?, que nos está siempre siguiendo, a la familia Barrientos Vega, a la familia Limante Sarabia, ¿cierto?, a Daniel Limante, Elga Requelme, Isabel Vigo y familia, a nuestro hermano Christopher, familia Correa Zapata, a nuestro hermano Lucero Matos, Vanessa Díaz, a nuestras hermanas Aníbar Ariza y Miguel Bedoya, Cintia Godoy, Saí Ariza, familia Rincón Correa, a nuestro hermano Jorge Juanca y familia, Liz Santos, nuestra hermana Débora, Melissa Correa y familia, Stephanie Valiente y familia, ¿verdad? Y también estemos orando, hermanos, por nuestras familias también, ¿cierto? Las familias que están en gran necesidad, que tienen problemas de salud también, ¿verdad? Orando siempre por todos ellos, ¿verdad? Y también saludos también a todas las familias que nos están viendo a través de las redes sociales, hermanos, allá en Argentina, Rosario, las familias también que nos están viendo allá por Brasil, también por esa zona de Brasil, también de Estados Unidos, queridos hermanos, y de muchos rincones de nuestro Perú, hermanos, nos están siguiendo a través de las redes sociales. México, de repente, algunos que nos están viendo también de México y otros países también. Muchos saludos, hermanos, y que sigamos desarrollando este buen hábito de escudriñar la palabra de Dios, también de poder congregarnos, no en la iglesia local, ¿cierto?, en las cuatro paredes, sino congregándonos a través de las redes sociales, porque esto es bueno también delante de Dios, ¿verdad? Para mañana, queridos hermanos, domingo 23, tenemos la prédica también, la serie de prédicas, hermanos, acerca de la sanidad. ¿Y qué tenemos para el día de mañana? La mujer encorvada, hermanos, que es también una porción bíblica muy excelente, muy apetitosa de escucharla, queridos, no se la pierdan. Mañana a las 8 en punto, queridos hermanos, nos estamos viendo, Iglesia del Señor. Que Dios me lo bendiga y será hasta el día de mañana a las 8 de la noche. Tú eres la luz en las tinieblas, eres la respuesta en la aflicción. Tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Sé que tu palabra
palabra nunca falla. Sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, oh, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre. A una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre. A una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo,